Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas, Gerardo? Gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptar, por tu tiempo. Sé que sos una persona muy ocupada, te has dedicado siempre a la investigación en la universidad, sobre todo, que es de donde te conozco, en la UCA, en económicas. Sos una de las personas posiblemente más lúcidas también dentro de la universidad, tal vez porque procedes de la filosofía y eso te da un pensamiento como más profundo, riguroso, sistemático. Y por otro lado, al trabajar en económicas también te da esa vertiente como más práctica, pragmática del pensamiento. Además, has dado conferencias en varios países de América Latina, de Europa, eh, participás del Instituto para la Integración del Saber, también de la misma universidad. Te agradezco mucho, sobre todo, poder compartir este tema que informalmente ya hemos conversado en más de una oportunidad, vinculado a las instituciones educativas universitarias y a una tendencia que vos has ido registrando y notando, sobre todo en estos últimos decenios, una tendencia, para decirlo de un modo simple, a la mercantilización, es decir, a que de algún modo entra en el ámbito de lo que vos denominás la industria académica, con mecanismos de mediciones estandarizados a nivel internacional, controles rigurosos, a veces también por parte de organismos del Estado, en donde hay puntajes, rankings, en donde la parte administrativa a veces tiene una mayor importancia o peso que lo estrictamente académico, donde la actividad originalmente académica se ve como condicionada por ese marco de trabajo, y con las consecuencias a veces del desinterés por parte de los alumnos y un cierto agobio también por parte de los académicos. Esto que vos notás sobre todo a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y que se va como instalando progresivamente, sobre todo en los años 70, según tu artículo, que después lo vamos a poner también abajo del video, por motivos incluso de necesidad de fondos de las universidades, a partir de los años 70 se va como generalizando esto y se va haciendo sentir sobre todo en estos años entre nosotros. La institución universitaria que en otros momentos resistió al embate de las presiones políticas del Estado, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, o la Universidad Humboldtiana en Alemania, son los ejemplos que vos das, parecería como que ahora no tiene tanta resistencia y entonces nos encontramos como entre la espada y la pared. Es decir, por un lado, el deseo de ser fieles a lo genuinamente académico, con lo que eso supone, pero por otro lado, como presionados por todo un aparato burocrático que nos pone entre la espada y la pared. Este es tu tema, yo estoy resumiendo tus ideas, que vos ahora vas a desarrollar y profundizar más seguramente. Sí, bueno, la verdad que lo resumiste muy bien. Yo hago la distinción entre universidad e industria académica, porque creo que son dos cosas diferentes. Me parece que la universidad es una institución y es una forma, casi te diría, es una forma de vida, es una forma espiritual encarnada que va más allá de los tiempos y las épocas y las distintas culturas y que ha logrado convertirse en un símbolo del modo de acceder el hombre al conocimiento, ¿no? Y de compartirlo en su más alto nivel. La universidad es casi, Newman, por ejemplo, decía que la universidad es la forma de acción humana más alta, incluso la ponía por encima de la política. Si uno tuviera que pensar en una institución excelsa, en lo máximo a lo que puede llegar el espíritu humano, decía Newman, debería pensar en una universidad, ¿no? Entonces, la universidad es una cosa y la industria académica es otra. Y yo lo distingo bien porque incluso históricamente se pueden distinguir. La industria académica en realidad es un proyecto que no tiene que ver estrictamente con la propia universidad, que no sale de adentro de la universidad, sino más bien de afuera,
tiene que ver con la evolución del capitalismo occidental, si se quiere, o del tardo capitalismo, o del último capitalismo de las últimas décadas, como vos decías hace un rato, que de alguna manera va entrando en las distintas esferas de la sociedad, en los distintos sistemas o subsistemas sociales, y los va como cooptando, como colonizando, como capturando, entre ellos el sistema educativo, el sistema científico, y la universidad pasa a formar parte del sistema económico, ¿no? Y el proyecto, de alguna manera, desde ciertos lugares, es convertir a la universidad en un sector más de la economía, ¿no? Entonces, necesariamente hay un choque entre las dos realidades. Una es la realidad, podríamos decir, transhistórica o permanente de la universidad, que después podemos hablar, si querés, de eso, de qué es lo que constituye esencialmente la universidad, y parece resistirse a morir, y la dinámica de integración de la universidad al sistema económico a través de una serie de mecanismos como algunos que escribiste vos, y que tiene algunas causas históricas muy específicas, ¿no? O sea que por un lado tenemos el ideal clásico de la universidad, surgida en el siglo XIII, esas universidades o esos nombres prestigiosos de universidades que vienen de esa época, si pensamos en Bolonia, Salamanca, Oxford, Cambridge, Lovaina, que de algún modo intenta como sistematizar el saber, investigarlo, pero a veces articularlo entre las diferentes disciplinas, entre las diferentes facultades, que tiene algo también como de gratuito, algo de noble del espíritu humano. De acuerdo a lo que vos estás comentando de Newman, me evoca en cierto modo también un poco la idea de la polis griega, si en cierto modo también no tenía algo de eso, ese tipo de política, es decir, está casi como en el límite entre la política y la academia, es decir, como parte de la vida de una misma ciudad, pero algo que de algún modo eleva al hombre a lo mejor de sí mismo. Y por otro lado estamos, yo no sé si vos ves alguna distinción en estas observaciones que haces entre las universidades nacionales o públicas y las universidades privadas. Posiblemente las universidades privadas estén como más sujetas a la competencia, diríamos, de subsistencia porque viven justamente de los alumnos, y entonces los alumnos, más que personas en búsqueda de sabiduría, muchas veces son personas en búsqueda de un título que de algún modo invierten en la universidad para después también poder lucrar, ¿no? Si uno lo analiza desde una perspectiva económica, y posiblemente las universidades nacionales estén como más sujetas a la política, pero por lo que vos decís, evidentemente también hay políticas internacionales que presionan también sobre el currículum de las universidades nacionales, y entonces ya no es solamente la presión de la política por la política, sino también con otro tipo de intenciones también en el ámbito administrativo, económico. Pero seguramente vos verás alguna distinción entre estos dos modelos de universidades. Lo cierto es que esta tendencia actual colisiona con el ideal clásico al que no queremos renunciar y que tratamos como de cultivarlo incluso en espacios informales como este, porque en el fondo la universidad se crea a partir de maestros que quisieron sustraerse justamente a las políticas de esa época, que era la política del obispo del lugar, se asociaron justamente para desarrollar un saber como con mayor libertad. Y en el fondo también este tipo de espacios informales muchas veces lo que buscan es preservar ese tipo de idea originaria de la universidad. Sí, sí, bueno, en realidad, si uno recorre toda la historia de la universidad, desde la Edad Media, siempre existió la presión a convertir el conocimiento que compartían estos maestros, como bien decías, a los cuales iban siguiendo los estudiantes, a veces de manera itinerante incluso. Siempre hubo la intención de convertir este conocimiento en conocimiento práctico, ¿no? De hecho, toda la vida la universidad tuvo sus profesiones. Estaba la profesión del pastor, el teólogo, la profesión del abogado, el hombre de leyes, y la profesión del médico desde el principio, ¿no? Con lo cual, en sí misma, la convivencia entre los saberes más libres o gratuitos, como
como pueden ser la filosofía o la propia teología en su dimensión más dogmática o teórica, digamos, y las distintas ciencias que van entrando después en la modernidad, no necesariamente la convivencia con las profesiones hace imposible el ideal clásico. Algunos sostuvieron muy críticamente la entrada de las profesiones en la universidad, especialmente las últimas profesiones que fueron entrando en el siglo XX, especialmente las que tenían que ver con el mundo económico. Pero en realidad yo no creo que esté ahí tanto el problema. Me parece que el conflicto, porque de hecho en la Universidad Humboldtiana, por ejemplo, la universidad que surge a principios del siglo XIX en Alemania, que combina las disciplinas científicas con la filosofía, incluso a veces con la teología también, introduce también a las profesiones, ¿no? Es decir, uno podría tener una formación profesional, pero al mismo tiempo tener una formación humanística y una formación en el conocimiento valorado por sí mismo, combinada, ¿no? Entonces, aspectos que uno después va a volcar en la práctica, en el fondo vienen también de una formación más amplia y más integral. Me parece que la industria académica aparece cuando empiezan a entrar otros factores muy concretos y puntuales. En parte tiene que ver con la introducción de la investigación financiada desde afuera de la universidad, y sobre todo con un tipo de mentalidad económica que trata de medir el rendimiento que va a tener esa educación en el campo laboral o esa investigación en el campo de la aplicación técnica y práctica, ¿no? Cuando ya se intenta estudiar con mecanismos, digamos, con instrumentos muy precisos de medición, qué es lo que pasa en el medio entre que ese alumno entra a la universidad y luego cuando sale al mundo del trabajo, y se trata de convertir ese proceso, algo misterioso y siempre difícil de analizar internamente, que es la caja negra de la educación o la caja negra de la investigación, en un proceso totalmente transparente, el cual se le puedan medir perfectamente sus distintas variables y determinar el modo en que ese proceso tiene que ser realizado hasta el último milímetro, y sobre todo que ese proceso pueda ser mensurable en términos monetarios. Ahí es cuando empieza el proceso de industrialización de la educación. Es decir, la introducción de las profesiones o la introducción de la investigación científica, o incluso con posibilidad de ser aplicada, en sí mismas no tergiversan el ideal universitario. El problema es cuando uno concibe ese proceso como un proceso económico que puede ser estudiado en términos de productividad y eficiencia de la misma manera que uno lo podría aplicar en una industria cualquiera, ¿no? Entonces ahí empiezan a tergiversarse las cosas, porque ya no son más los criterios ni pedagógicos ni científicos los que le dan forma a la universidad, sino que son los criterios contables y los criterios finalmente monetarios, financieros, etcétera, ¿no? Que a veces, digamos que son varios actores los que intervienen en este proceso de convertir la universidad en una industria, ¿no? Vos haces notar, en cierto modo, que eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque si las instituciones educativas universitarias entran en ese círculo vicioso de una competencia y de una medición a ultranza, en el fondo, mirando lo urgente, se olvidan de lo importante y se va perdiendo como ese trasfondo, ese background formativo, de investigación, etcétera, que justamente hace prestigiosa después a una universidad y entonces finalmente también termina descendiendo en el ranking, es decir, que termina siendo como una especie de trampa esa, ¿no? Es decir, ahora el tema es cómo lidiar con esto, ¿no? Es decir, los aspectos más bien como estratégicos, propositivos, porque el planteo está bastante claro, ¿no? Es decir, bueno, estas son las reglas de juego, este es el ideal, pero de algún modo cómo interacciona eso creativa y propositivamente, sobre todo en la vida de los que
participamos, vivimos y amamos el mundo universitario, el mundo académico, y queremos de eso hacerlo mejor, sobre todo los que nos entusiasmamos con la comunicación e investigación del saber, las tres clásicas funciones que tiene la universidad, de investigación, docencia y extensión. Y entonces vos tenías en el artículo como algunos caminos propositivos, como algunos ejes, no es que sea un recetario, pero tenías como algunos ejes que vos considerabas como importantes justamente tener muy presentes, sobre todo en vistas a lo que nosotros llamamos el humanismo cristiano para la Universidad Católica, pero en general la integración profunda de lo humano, o el despliegue profundo de lo humano. Sí, para mí el primer punto es aclarar que todo este proceso no es un proceso de industrialización y de mercantilización de la universidad, no es un proceso necesario. Si no estaríamos en una visión así tipo materialista o tipo marxista que dice, bueno, avanza el capitalismo sobre todo, también se devora la universidad, no tenemos nada para hacer, ¿no? Más bien yo diría que es un proceso que está ocurriendo de maneras muy diferentes en los distintos países, que en algunas partes del sistema de educación superior hay una fuerte resistencia. Vos mencionabas las universidades nacionales, si bien tienen muchos problemas, a mi juicio, en las universidades públicas en la Argentina, de todo tipo, uno de los más graves, a mi juicio, es la entrada de una fuerte ideología en algunos lugares de la universidad, también hay problemas de eficiencia, de bolsones de clientelismo de todo tipo, bueno. Pero hay un núcleo, podríamos decir, genuino de investigación y de docencia que se conserva con alta calidad, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires. No se te está escuchando ahora, se congeló la imagen, Carlos. Sí, no sé si se cortó. Se había congelado la imagen los últimos 15 segundos. Ah, bueno. Estabas hablando del núcleo duro de la universidad. Como la idea, creo que uno de los caminos es darnos cuenta que este no es un proceso necesario que ocurra de manera inevitable, sino que es posible en distintas situaciones encararlo de distintas formas. Por ejemplo, en las universidades públicas hay núcleos de resistencia donde se continúa teniendo una vida universitaria dentro de las presiones de este mismo sistema, por la propia fortaleza de los institutos de investigación, por la calidad de los investigadores, la calidad de los docentes, de las cátedras. Cuando hay consistencia y hay potencia intelectual y científica, el grado de adaptación absolutamente sumisa a parámetros completamente de corto plazo, se van corriendo de alguna forma. En el caso de las universidades privadas, que vos también mencionabas, a veces es más difícil porque tienen más debilidad desde el punto de vista de la tradición en investigación, y eso las hace vulnerables a veces tener que salir a buscar números o indicadores que les mejoren el prestigio. Y en eso, bueno, a veces los investigadores jóvenes responden rápidamente a esos requerimientos. Y después están las presiones del mercado estudiantil, ¿no? Yo creo que en ese sentido, universidades como la nuestra, por ejemplo la Católica y otras similares que tienen un ideario humanístico, religioso, religioso, se podría decir, tienen un potencial de acción importante, primero porque es una tradición milenaria, es el origen de la universidad. Las universidades nacen del ideario de un pensamiento libre dentro de la iglesia, y tienen la posibilidad además de unirse en redes en donde puedan colaborar en proyectos de investigación y en un espíritu en común para recrear dentro de las condiciones actuales con una manera de seguir adelante con el ideal clásico, ¿no? A mí me parece que hay ejemplos, por ejemplo, conozco proyectos de investigación conjuntos de muchas universidades privadas de este estilo, como pueden ser las católicas o las pontificias, que desarrollan programas de investigación
con objetivos que quizás desde el punto de vista del ranking no parecerían tener importancia al principio y que después pueden tomar vuelo propio, ¿no? Yo había indicado en ese artículo la idea de que si hay un norte intelectual, si hay un norte en que el objetivo de la universidad es el pensamiento y el desarrollo del conocimiento, en general uno encuentra maneras. Y se volvió a cortar. Aprovecho mientras está congelada la imagen. No sé si me estás escuchando, Carlos. Ahora te escucho, pero hubo un corte. Sí. No, te decía que el segundo punto que me parece importante es cómo recuperar la libertad de los profesores. Creo que el núcleo de la universidad clásica está en sus profesores. Hoy hay una especie de proletarización de la profesión docente en general y del profesor universitario en particular, y creo que muchas veces se lo somete a rigores como si se tratara todos los profesores tuvieran el mismo nivel de irresponsabilidad y de falta de, digamos, de criterio en hacer las cosas que a veces se detectan en algunos, en toda gran organización, ¿no? Me parece que es más costoso el sistema de controles excesivos y de, digamos, de proletarización de la gente para lograr un control así uniforme que la libertad, ¿no? La libertad tiene sus costos, pues siempre hay gente que no hace las cosas o que no está, digamos, motivada o que está más propensa al engaño o al no hacer, pero me parece que si uno crea un ambiente de libertad, las posibilidades de desarrollo del pensamiento y de una docencia más rica son importantes. Lo cual no quiere decir que no tenga que haber autoridades ni formas de dirigir dentro de la universidad. Todo el tema del gobierno de la universidad me parece también otro punto importante. Las tendencias actuales son a llevar al gobierno de la universidad a un poder ejecutivo, podríamos decir, mucho más fuerte, un rectorado más ejecutor, y a dejar de lado los organismos colegiados, todo lo que es consejos, etcétera, ha sido un poco dejado de lado o colocado por debajo de las figuras rectorales en general para darle más ejecutividad, estilo empresarial a las universidades, especialmente en las privadas, pero en otros países también está ocurriendo con las públicas. Yo creo que es positivo en algún aspecto esa tendencia, porque se necesita un dinamismo en las acciones de la universidad y un rectorado fuerte puede ayudar, pero se ha dejado de lado el consejo académico, ¿no? Y creo que es esencial a la vida universitaria la colegialidad. Entonces yo diría, un norte intelectual claro, en primer lugar, es decir, la universidad puede tener colateralmente resultados económicos o resultados prácticos en la colocación laboral de sus estudiantes, etc. Pero el objetivo de la universidad es la transmisión del conocimiento y el crecimiento en el conocimiento. En segundo lugar, la libertad de los profesores, si bien tiene que haber normas y tiene que haber una dirección de las cosas, el profesor hay que, para mí una de las cosas más importantes es la selección de los profesores. Si uno en el momento de la selección elige bien, entonces ya está confiado que esa persona no la tiene que estar controlando con sistemas extrínsecos, digamos, porque internamente tiene un motor, tiene un proyecto de investigación, tiene un proyecto docente, y por lo tanto ya tiene garantizado por lo menos un piso de calidad importante. Ahora, si uno tiene malos sistemas de selección, entonces ahí se ve obligado a quitarle libertad a los profesores cuando hay gran número de profesores y ponerse a controlarlo, lo cual genera muchos problemas. Y luego está el tema del gobierno que mencionaba yo, que además de un gobierno central importante, la universidad tiene que volver a recuperar las colegiaturas y el contacto más directo en cada uno de los sectores de la universidad con la gente que está trabajando, evitando la burocratización, que es otro problema gravísimo. Con estas consideraciones, Carlos,
También me animaría a decir, incluso para no victimizarnos, matizar un poco y decir que también, en cierto modo, también puede tener una razón providencial todo esto, porque es cierto también que la universidad es una institución que tiene muchos siglos. Yo lo había escuchado esto con respecto a la Sorbona, es decir, tiene sus mecanismos que llevan un poco a la inercia, y entonces también de algún modo, bueno, tal vez no tanto, pero ciertos controles, ciertos estímulos, incluso ajenos a la universidad, de algún modo también pueden generar una cierta reacción positiva. No si son exagerados, ¿no? Pero como todo, cuando todo fluye sin ningún tipo de límite ni adversidad, evidentemente uno tiende un poco a la inercia, a irse como quedando. Yo pienso en cosas muy concretas, por ejemplo, lo que supuso la pandemia para nosotros en el ámbito de la actualización y de la implementación de mecanismos o modos virtuales, desarrollo de técnicas, de nuevas tecnologías, que después van a servir en tiempos de normalidad también para acompañar las clases, que posiblemente si no se hubiera dado esta hostilidad pandémica, no hubiéramos implementado tan rápido y tan bien. Entonces, en cierto modo, también una cierta dosis de adversidad puede ser conveniente. Lo mismo una sana competencia que ayude, diríamos, también a tener estímulos, ¿no? Es decir, por supuesto, todo en su justa medida, sin distorsionar, pero hasta uno podría capitalizar esta adversidad, ¿no? Incluso en la búsqueda de que la mejor oferta no sea simplemente en términos económicos, sino también en términos de convencer humanamente sobre la conveniencia, por ejemplo, de nuevas carreras, nuevos posgrados. Evidentemente, de nuevo, que no sea el marketing lo que oriente todo. Sí, claro. Cuando me refiero a libertad, no me estoy refiriendo a esta especie de clima digamos, de apoltronamiento o de seguridad total en que muchas veces se instalan las personas en las organizaciones de cualquier tipo, pero que ha sido bastante típico del mundo universitario, ¿no? Yo creo muchísimo en quienes están al frente de la universidad, tiene un rol importante. Un rector tiene el rol importante de marcar la dirección general de la universidad, y por eso hablaba de la importancia de la ejecutividad que tienen las nuevas tendencias, de decir, bueno, también tiene que haber una dirección más ejecutiva dentro de las universidades y no una pura colegiatura. También creo la función de los decanos y los directores de departamentos y de carreras, pero justamente creo que lo que hoy está deteriorada es la verdadera dirección y la verdadera autoridad, que está reemplazada por sistemas anónimos de mediciones que drenan la verdadera función de autoridad y de acicate, como los que vos mencionabas, de todas estas personas importantes, intermediarias, digamos, dentro de las universidades, ¿no? Me parece que un director de carrera, si es alguien que entusiasma a sus profesores y les marca los problemas y pone en contacto al profesor con los estudiantes en otros ambientes que no sean el aula, si le muestra otras posibilidades, si fomenta la reunión, etc., es fundamental. Ahora, si reemplazamos en una mentalidad tecnocrática la libertad del profesor y la acción de los directivos por sistemas anónimos, en donde hay que llenar permanentemente formularios, someterse a una burocracia que supuestamente controla la eficiencia de los profesores, etcétera, etcétera, en realidad estamos generando sistemas de defensa en los profesores, de engaño, de fraude. Hoy el fraude en el mundo universitario está creciendo enormemente porque la gente se dedica a evadir estos controles o a simular presentaciones, simular resultados, etc. Cuando desaparece el ojo del decano, del director de carrera, de la persona que está con los profesores y se lo reemplaza por estos sistemas que pretendidamente más eficientes, terminás entonces cambiando la libertad del profesor por una especie de engaño generalizado, muy generalizado, porque te podría dar muchísimos ejemplos en todos los
en todos los ámbitos de la universidad actual, donde crece este fraude, ¿no? Yo creo que hoy el gran desafío es reconstituir la comunidad universitaria. O sea, el problema no es la dicotomía entre autoridad y profesor individual, sino cómo reconstruir el claustro que está compuesto siempre por las tres patas del profesor, del estudiante y del directivo, ¿no? Ahora, yo creo que eso está fragmentado y reemplazado por un sistema de dudosos resultados, ¿no? Que además está monitoreado por organismos externos que también pueden tener una función positiva. En el caso de la Argentina, por ejemplo, la CONEAU nos ayuda a veces a revisar las cosas, a tratar de mejorar el nivel. En las universidades privadas donde faltaba investigación ha ayudado a fomentarla, etc. Pero si todo el objetivo de la universidad va a ser llenar papeles para cuando llega la CONEAU, y no hay vida real, sino que se construye una ficción para un organismo burocrático, los resultados pueden ser a la larga contraproducentes. Muy claro todo, Carlos. Te agradezco muchísimo este diálogo, todo muy, muy calibrado, salió muy, muy preciso también tus comentarios. Yo voy a poner, como te decía, entonces el artículo que publicaste en la revista Consonancias a principios de este año, al pie del artículo para quienes estén interesados puedan leerlo como más detalladamente, porque esto está muy bien articulado en tu escrito. Te agradezco mucho haber compartido estos conocimientos tan precisos que fuiste madurando en estos años en la universidad, en tus investigaciones, y que puedan ser de utilidad sobre todo para la gente, para los que queremos a la universidad y queremos una mejor universidad. Bueno, muchas gracias y también te agradezco por la lectura que hiciste tan concienzuda del artículo, porque me asombraste el modo en que presentaste todo, así que te agradezco. Nos veremos, si Dios quiere, entonces, cuando pase la pandemia, seguramente ahí en el campus. Bueno, Muchas gracias, perfecto. Carlos. Hasta luego, gracias.